Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y comienzo la semana con el último lunes podcastero del año aquí, al otro lado del micrófono. Como comentaba en la intro, este será mi último lunes podcastero del año y por eso he decidido hacer algo especial y voy a llevar a cabo un repaso con todas las recomendaciones que he hecho con motivo de este reto semanal en este podcast y lógicamente en mi blog. Y la primera de ellas es ni más ni menos que del 13 de enero del pasado 2020 ya. Se trató de O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Si hay un podcast que consiga que me trague casi cualquier serie de televisión o incluso película, es este, O Televisión Podcast. La siguiente recomendación fue el 20 de enero del 2020 y se tituló Otoño en Persia. Conoce Irán desde un podcast. La protagonista de este podcast es Sara Barberá y vivió la grabación de esta especie de diario personal junto a su pareja David, recorriendo este país del Golfo Pérsico, Irán. La siguiente es del 27 de enero del 2020 y fue para mis compañeros de Nación Podcast llamados Multiverso Sonoro, cómics, cine, series y monetes de oro, que por cierto ya han realizado una nueva edición de estos monetes de oro. Migar Trinanuk se suben a un transbordador interdimensional para grabar su propio podcast. Multiverso Sonoro es un podcast que nació con intención de romper el espacio-tiempo entre todos esos universos que nos ayudan a conocer nuevos mundos como son los cómics, el cine o las series. Ya pasamos a febrero, concretamente hasta el 3, cuando llegó Radio Ambulante, el podcast que cuenta las historias de América Latina. Me atrevería a decir que es uno de los podcasts en castellano más escuchados del mundo. Tanto es así que hay gente que incluso lo utiliza para aprender idiomas, o mejor dicho, para aprender castellano. El pasado día 10 de febrero del 2020, la recomendación fue para Una vida de cine, historia del cine y de la televisión. Y aquí os presentaba un podcast de alguien que ama todo lo que hay delante y detrás de las propias cámaras, incluidos actores y directores. El 17 de febrero fue para el podcast Adel Soureña, Podcast entre Amigos, un programa que mezcla el marketing digital y el crecimiento personal a un 50%. El 24 de febrero nos volvimos a coger un avión para irnos hasta Nueva York de la mano de Deco con Un Minuto en Nueva York, un podcast hecho desde Nueva York sobre las cosas de Nueva York. El 2 de marzo os traje un podcast muy pero que muy cultural llamado Arte Compacto. El arte ahora también se escucha. Es la manera más sencilla de llevar un trozo del Museo del Prado, del Louvre o incluso del MoMA en vuestros teléfonos móviles gracias a un podcast. El 9 de marzo, el podcast recomendado fue El arte muere gaming, videojuegos con sensatez. Una recomendación para todos aquellos que desde niños disfrutan de cada partida a un videojuego. El 16 de marzo fue para Aló Miami, desmitificando el sueño americano. Si antes hablaba de Un Minuto en Nueva York con esta ciudad de Nueva York, ahora nos vamos a ir hasta Miami, pero no solamente para hablar de la propia ciudad o de la propia región, sino de lo que es del sueño americano o incluso la pesadilla americana. El 23 de marzo recomendé Los Mensajeros, héroes de la pequeña y gran pantalla, el podcast donde Wichito y Sune se ponen el pijama para ver la tele o incluso ir al cine disfrazados de superhéroes. El 30 de marzo recomendé el podcast de mi compañera de al otro lado del micrófono, Carmenia, con su Carmenia en casa, invitando a podcasters en el confinamiento. Ya sabéis que en esta época todavía estábamos recluidos en casa, acabamos de empezar todo, y Carmenia se dispuso a lanzar un nuevo proyecto llamado Carmenia en casa, donde entrevistaba a podcasters sobre sus quehaceres y sus proyectos al otro lado del micrófono. Patumps. La cocina perfecta fue el podcast recomendado del 6 de abril y vino bajo el subtítulo de La gastronomía no solamente es cocinar. Este podcast gastronómico reabrió sus puertas durante un breve periodo de tiempo, por desgracia, ya que Manuel Medalla tuvo que cerrar temporalmente las puertas de su restaurante Alonja Bella. El 13 de abril del 2020 me senté en La Mesa de los Idiotas, un podcast de humor donde Mario G enfrenta a varios idiotas a un tema común por episodio. La única pista que nos da es el audio con el que arranca cada episodio. El 20 de abril del 2020 os traje En el punto de mira, juega videojuegos sin importar dónde. Un podcast sobre videojuegos que promueve que juegues en tu plataforma preferida, sea cual sea. El 27 de abril, una semana más tarde, os traje No tenemos jefe, hablando de emprendimiento con valores.
un podcast que nació por y para el emprendimiento y lo hizo con un título que no solamente no falta la verdad, sino que deja las cosas muy claras desde el principio. Aquí tuve que hacer un pequeño parón, ya sabéis que tuve una nueva hija el 1 de mayo y retomé esta costumbre de los lunes podcasteros el 8 de junio con Cuentos Mágicos. Este fue el podcast sobre cuentos infantiles que escogió mi hija mayor para recomendar en su primer lunes podcastero y espero que no sea el último. Un poquito más tarde, el 15 de junio, os recomendé La Brecha, reseñando obras clave en cada episodio. Un programa centrado en reseñar tanto películas como series o libros o incluso videojuegos, que por cierto participé en él hace muy poquito. El 22 de junio la recomendación se fue para Señoras y Podcast, el señorío hecho podcast. Hace ya casi 3 años, bueno, van a hacer 4 más o menos, Sandra, Cristina y Mónica, o lo que es lo mismo, la mamarachi, Quiles y patinadora, decidieron que no debían esconder el hecho de ser unas señoras. Al contrario, tenían que presumir por ello. Aquí volví a hacer otro parón por las vacaciones de verano y nos pasamos del 22 de junio hasta el 24 de agosto cuando regresé para recomendar el mejor videojuego de la historia, que no es un videojuego sino un podcast y es posiblemente uno de los programas que más hype crea con solamente su título. Ojo, no mienten, ya que en cada entrega da los motivos por los que un videojuego en concreto es el mejor videojuego de la historia, al menos en ese episodio. El 31 de agosto, justo el último día de este mes, os recomendé La Fricoteca para que os pudierais convertir en fricototes. Este podcast se centra sobre todo en el gusto por el cine en sí, que se puede apreciar en cada episodio de la mano de su creador, de Iñaki Sánchez. El 7 de septiembre del 2020 me puse muy arriba en un ranking para recomendaros Ranking con Podcast, el número 1 de los podcasts sobre rankings. La temática de este podcast es variable. En cada entrega escogen un tema y lo exprimen a base de rankings. Esta es la excusa que utilizan para traer varios top 5, uno por cada participante, para luego votar cuál de esas propuestas ha sido la ganadora del episodio tras un recuento final. Una semana más tarde, nueva partida, descubre los videojuegos con los ojos de un diseñador de videojuegos. ¿Cuántos podcasts de videojuegos conocéis que se centren en el diseño de estos mismos títulos? Pues yo sinceramente no conocía ninguno hasta que llegó nueva partida. Una semana más tarde, el 21 de septiembre, os recomendé Lo que esconden las palabras, viejos términos, nuevos significados. Y estos son pequeñas entregas semanales con las que nos podremos adentrar aún más en el castellano, conociendo mucho más a fondo sus términos, metáforas o expresiones que esconde este rico lenguaje que estoy hablando ahora mismo. El 28 de septiembre fue Alchemist Podcast, los oficios ocultos de cine al descubierto. Seguro que habéis escuchado a muchos podcasters hablando de su propio oficio, ya que cuando uno ama su trabajo se transmite a través del micrófono. Pues esto es lo que ocurre en cada entrega de Alchemist Podcast, una reunión de profesionales del cine que no solamente disfrutan trabajando, sino que además lo hacen grabando y transmitiendo sus experiencias frente al micrófono. El 5 de octubre del 2020 recomendé International Superstars Podcast. Es un podcast de videojuegos que cuenta además con un melonar con el que abren muchos debates sobre videojuegos y además hacen gastro-reviews sobre sus comidas, desayunos, cenas o incluso meriendas favoritas. Tras el Flexo, Opositar escuchando podcast fue la recomendación del 19 de octubre del 2020, un podcast recomendado por y para opositores. Un programa de entrevistas a aquellos que se van a enfrentar a estas difíciles pruebas de las oposiciones del Estado o incluso ya las han superado. El 26 de octubre del 2020 hice una recopilación de 20 podcasts, uno dedicado a cada equipo de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División de aquí de España, para que todos los futboleros tengáis al menos un podcast para seguir a vuestros equipos favoritos. El 16 de noviembre del 2020 traje Webtertainment, su pasión, tu entretenimiento. La mayoría de podcasts hablan de temas que les gustan a sus participantes, pero luego hay otro escalón un poquito más arriba. Podcasts que hablan de temas que apasionan a sus participantes, y este, Webtertainment, es un gran ejemplo. El 23 de noviembre, Nadie sabe nada. En este podcast podemos disfrutar del rincón más improvisado de Berto Romero y Andreu Buenafuente, en el que se dejan llevar tanto por sus oyentes, con alguna pregunta que otra, como por las ideas más extravagantes que se pasan por sus cabezas. El penúltimo podcast del año, el del 30 de noviembre, fue Escenas Eliminadas, un catálogo de series hecho podcast. En este programa, Dani Jerez nos trae cada serie para que la disfrutemos sin que nos destripe ni un solo dato que pueda estropearnos el visionado de dicho título.
Y por último, además este viene muy bien para todos esos retos que queréis adelgazar o poneros al día con vuestro físico en este 2021, corriendo a Nueva York, kilómetros de entrenamiento en cada episodio. El reto que se propuso David Isasi hace ya un par de años para correr la maratón de Nueva York y que poco a poco nos lo cuenta en este podcast, en Corriendo a Nueva York. Pues ya sabéis que todavía no ha corrido esa maratón por todo lo que ha pasado, pero bueno, se está preparando todavía y seguro que más tarde o más temprano lo consigue. Esta vez no os voy a dejar el enlace a todas estas recomendaciones, pero sí que las podéis encontrar, como ya estaréis imaginando, en mi blog, en jorgemarinieto.com. Por favor, el año que viene deseo seguir con tanto ímpetu estas recomendaciones de los lunes podcastero, pero lo que más deseo todavía es que me acompañéis cada semana recomendando vuestros podcasts favoritos. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.